Capítulo 22, parte 4. La fe no ruega, recibe. W. Kenyon vio esta verdad con gran claridad. Él enseñó que la fe no consiste en tratar de convencernos de algo que no es real. La fe consiste en atreverse a aceptar lo que Dios dice que es verdad. Dios dice que por las llagas de Cristo fuimos curados. La fe se atreve a aceptar esa verdad, aunque los sentidos digan otra cosa, aunque el informe médico diga otra cosa, aunque las circunstancias parezcan contradecirlo. La fe se apoya en la integridad de la palabra de Dios por encima de cualquier otra evidencia. Aquí es donde muchos creyentes experimentan una gran desconexión. Se nos ha enseñado a ver la sanidad como un evento separado, como un milagro que Dios puede hacer o no hacer dependiendo de su voluntad o de nuestra fe. Pero de esa forma, pensar no comprende plenamente la obra consumada de Cristo. Pone la sanidad en el futuro, como algo que debemos alcanzar en lugar de verla en el pasado, como algo que debíamos recibir. Hace que la sanidad parezca únicamente una acción que Dios todavía debe realizar cuando en realidad es parte de nuestra herencia en Cristo. Cuando Jesús clamó desde la cruz, consumado es, estaba declarando que la obra estaba terminada. La palabra griega usada allí es tetelestai. Era una palabra común en el mundo comercial de aquel tiempo. Se usaba cuando una deuda había sido pagada por completo. Cuando una deuda quedaba saldada, se escribía sobre el documento pagado en su totalidad. Eso estaba declarando Jesús. La deuda del pecado fue pagada. La maldición de la ley fue quebrada. El derecho legal que Satanás tenía sobre la humanidad fue cancelado. La redención fue completada, y esa redención incluía tu sanidad. No queda nada pendiente que Dios deba hacer para proveerla. Él no te está reteniendo la sanidad. Ya la proveyó en Cristo. El problema no está en la provisión, el problema está en la recepción. Imagina que un benefactor deposita $1,000,000 a tu nombre. Ese dinero ya es tuyo, pero si nunca lo reclamas, podrías vivir en pobreza a pesar de tener una gran riqueza disponible. Tu pobreza no se debería a la falta de generosidad del benefactor, sino a que no has tomado posesión de lo que ya te pertenece. Así sucede con la sanidad. Dios la incluyó en tu herencia por medio de la obra expiatoria de Cristo. Es tuya, pero debes apropiarte de ella por fe. No vivas en pobreza espiritual cuando en Cristo tienes riquezas imaginables. Por eso, seguir pidiéndole a Dios que te sane puede parecerse a llamar una y otra vez al benefactor para rogarle por un dinero que ya depositó en tu cuenta. Esa oración revela que aún no has comprendido la transacción que ya ocurrió. Tu oración no debe quedarse en Dios, por favor, sáname. Debe avanzar hacia una declaración de fe. Padre, te doy gracias porque por las llagas de Jesús fui sanado. Te doy gracias porque ya has provisto para mi salud y restauración. Lo recibo ahora, me apropio ahora de mi herencia en Cristo. Esto cambia por completo tu postura espiritual. Pasas de rogar a recibir, de la duda a la fe, de la esperanza distante a la realidad presente, de esperar que Dios haga algo, a reconocer lo que Cristo ya hizo. La fe como un título legal de posesión. Entonces surge esta pregunta importante. ¿Qué es realmente la fe? Muchas veces se nos ha enseñado que la fe es un sentimiento, una emoción espiritual, una especie de certeza interna que debemos producir antes de que Dios actúe, pero eso coloca el enfoque en nuestro esfuerzo. La fe bíblica no comienza en nuestra capacidad, comienza en la fidelidad de Dios. La fe es nuestra respuesta a lo que Dios ya dijo. Es tomar a Dios en serio, es confiar en su palabra, aunque los sentimientos y las circunstancias digan otra cosa. Hebreos 11:1 define la fe así. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe puede compararse con el título legal de una propiedad. Si tienes el documento que te demuestra que una propiedad es tuya, no vives completamente esperando que algún día sea tuya. Sabes que te pertenece porque tienes la prueba legal de posesión. De la misma manera, la palabra de Dios es el título legal de tu sanidad. Es la evidencia de tu restauración que ya fue comprada y pagada por Cristo. Por eso la fe no es esperar que Dios actúe algún día. La fe es creer que Él ya actuó en Cristo. No se trata de negar lo que se siente. No se trata de fingir que no hay síntomas. No se trata de ignorar
la realidad visible. Se trata de reconocer una realidad superior, la palabra de Dios. Los sentidos pueden informar una condición presente, pero la palabra revela una verdad eterna. La fe mira esa verdad, la recibe y se afirma en ella. La sanidad no se recibe desde la desesperación, sino desde la confianza. No se recibe como quien intenta convencer a Dios, sino como quien se acerca a tomar posesión de lo que Cristo ya compró. Por eso el creyente no ora como un mendigo espiritual, sino como un hijo que conoce su herencia. No ruega desde la incertidumbre, agradece desde la fe. No suplica como si Dios estuviera lejos, recibe como quien sabe que el Padre ya proveyó. Esta es la transición que todo creyente necesita hacer, de pedir sin seguridad a recibir con confianza, de vivir bajo la sombra de la enfermedad a caminar bajo la luz de la redención, de preguntarse si Dios quiere sanar a mirar a Cristo y descubrir que la voluntad del Padre ya fue revelada. Jesús sanó porque esa era la voluntad del Padre. Jesús cargó nuestras enfermedades porque esa era la voluntad del Padre. Jesús declaró consumado es porque la obra quedó completada. Ahora la fe toma esa verdad, la abraza y dice, lo que Cristo hizo también lo hizo por mí. Jesús no vino solamente a enseñar acerca de Dios, vino a mostrar el corazón del Padre. Su ministerio reveló la voluntad divina de sanar, restaurar y liberar, pero en la cruz esa voluntad fue llevada a su cumplimiento total. Cristo cargó con el pecado, Cristo llevó la maldición, Cristo tomó nuestras enfermedades, Cristo pagó la deuda completa. Por eso la fe no es una emoción que intentamos producir, la fe es aceptar como verdad lo que Dios ya declaró. La palabra de Dios es nuestro título legal, la obra de Cristo es nuestra garantía y la sanidad en Él no es una promesa incierta, sino una herencia que debe recibirse por fe.